Cuatro o 5 minutos, don Luis. Yo no quiero rebatir las posiciones públicas que ha fijado el gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana sobre el actual momento político, porque en realidad no hay una sola visión o una sola posición dentro del sector oficialista sobre lo que está pasando alrededor del movimiento verde. Es evidente que mientras por un lado el ministro de Interior y Policía habla de conspiración, otros voceros calificados del PLD reconocen que hay una situación de carácter económico, social, político e institucional que ha servido precisamente de germen para este movimiento social. En consecuencia, uno no puede decir, no, el gobierno ha establecido tal o cual diagnóstico que ha permitido asumir que efectivamente hay un proceso conspirativo a través del movimiento verde. No, de ningún modo. En realidad, el movimiento verde, lo han reconocido muchos PLDistas, es producto de una situación de hartazgo, que aquí muchos se expresa. Muchos de aquí, Consuelo, Cristian, el mismo Ángel Acosta, reconocen que hay una situación de hartazgo, que da lugar a que el pueblo exprese por alguna vía un cierto nivel de desahogo. Eso es natural. ¿Qué ha cambiado entre lo que pasa ahora, protagonizado por el movimiento verde, y lo que pasaba hace 2, 3, 4 años? Bueno, que el protagonismo de la población, el protagonismo de la sociedad es mayor ahora. Todo lo que está pasando ahora se hacía, pero en menor escala. Es decir, aquí había movimientos de protesta, denuncia, vamos a decir que expresiones sociales de quejas, que reunía a 500, 800 o a 1.500 ciudadanos dominicanos, con los mismos actores de ahora, pero en una proporción mucho menor. Ahora resulta que los 500 que antes se reunían frente a la Puerta del Conde, ahora son 5.000, son 50.000 o quizás mucho más, en función de lo que ha pasado, por ejemplo, con la Marcha Verde en Santo Domingo, en Santiago y ahora en San Francisco de Macorís, que uno percibe por las imágenes que uno puede captar que en la medida en que pasa el tiempo sigue creciendo, porque ese movimiento tiene un desarrollo aluvional. Es decir, está creciendo. Me gustó eso. Sí, oye poético. Está creciendo. Comenzó aquí, dijeron cuánta gente desfilaron en Santo Domingo con la Marcha Verde, pero después se fueron a Santiago y miren, Santiago superó a la capital, y yo pienso que lo que pasó ayer en San Pedro de Macorís supera lo de Santo Domingo y supera lo de Santiago. Esa L publicada en primera página por el periódico Diario Libre indica que ayer hubo una gran convocatoria en San Francisco de Macorís. Cierto que se trataba de un movimiento que contó con el apoyo de la provincia de San Francisco de Macorís, históricamente vinculada a una actitud contestataria, social y políticamente contestataria, pero también de muchas partes de la región y también hasta de la capital, porque se sabe que inclusive hubo una iniciativa, un esfuerzo. Hubo una gran movilización de guaguas del Gran Santo Domingo hacia San Francisco de Macorís. Por ese lado yo pienso que lo que hay es una expresión de la sociedad. Los que no están de acuerdo aceptan la convocatoria del Movimiento Verde. Y nunca en la sociedad dominicana hemos logrado una coyuntura en que todo el mundo esté de acuerdo con el régimen político de turno. Nunca ha pasado. Ni siquiera en la época de Trujillo. Porque es verdad, excúsame Cristian, me gustaría terminar. Sí, pero Es verdad que en los tiempos de Trujillo parecía que el 100% de los dominicanos estaban con la dictadura, pero no. Había muchas familias que no podían hablar, había muchos ciudadanos, muchos jóvenes que estaban en una actitud contestataria frente al régimen de Trujillo. Y cuando se habla, si me permiten, cuando se habla de que no, es que hay una conspiración que se canaliza a través de un sector económico. Se habla de los generadores. ¿Pero cuáles generadores? Si los generadores en el sector empresarial dominicano son los principales socios del gobierno. Concluya, don Luis. Sí, concluyo brevemente.
Miren, yo lo que insisto El es que ministro no me no hay convenció. ciertamente una En nada. articulación conspirativa contra el actual estado de cosas, ni contra el gobierno del presidente Danilo Medina, porque ni la sociedad, vamos a decir, reflejada en el movimiento verde o en la marcha verde, ni los partidos políticos que aspiran, inclusive, ciertamente, a ser opción de poder en las elecciones del 2020, ni el sector empresarial. De los partidos políticos yo no tengo que hacer ningún esfuerzo, porque todo el mundo sabe que aquí no hay fórmula de que los partidos políticos se puedan beneficiar de una situación de desinstitucionalidad. No se van a beneficiar. Pero yo tengo que preguntar. ¿Qué dice el padre Moncho? Ángel, ¿puedo preguntar? Sí, claro. Gracias. Claro. ¿Qué dice el padre Moncho? Advirtió, el padre Moncho, estoy leyendo. El padre Moncho advirtió, Ramón Alejo, padre Moncho, advirtió al gobierno que de mantener el actual régimen de impunidad, o sea, no les reconocen que se esté haciendo nada en la justicia, ni que haya avanzado la justicia, ni que se esté haciendo bien, porque de mantener el actual régimen de impunidad, ¿verdad? Es que no se está haciendo nada. Todos los ladrones en la calle. Exacto. Advirtió que de mantener el actual régimen de impunidad, las movilizaciones podrían convertirse en rebeldía y dirigir hacia los corruptos y sus aliados la peor catástrofe jamás pensada. Parecido a lo que se dijo ayer justamente en la proclama del Movimiento Verde en San Francisco. No, me dijeron que el padre se pasó, que no lo van a invitar más. Es una expresión propia, como es también propia la del obispo Masalles y la de otros voceros de la iglesia. No, el obispo Masalles dijo. No fue en esos términos. El obispo Masalles dijo. Por eso. Él debía recoger todo lo que dijo. Él debería recoger lo que dijo el Masalles. Porque Masalles dijo. Sí, no va a quedar como un mentiroso. Y es Masalles el candidato. Que la iglesia es no un va a quedar arcoíris. como un mentiroso, ¿eh? Óigame, la iglesia es un arcoíris. Me da pena con de Masalles. expresiones políticas. La iglesia, Y de golpista la iglesia también. se Hoy, entiende bien 24 con de el abril. gobierno, con la oposición, con Chávez. el movimiento social, se entiende bien con todo el mundo la iglesia. Y Incluyendo siempre con aparecerá los golpistas. un vocero representativo Sobre de la todo. iglesia que coincida con algunos de esos sectores, Los dictadores. aunque Chávez. sean contradictorios ¡Con entre los sí. dictadores! Y finalmente afirmo, ya planteo, Yo tengo una preguntita, Chávez. después de descartar que Déjalo haya un finalmente, movimiento profesor. conspirativo Ay, coño. desde la sociedad organizada en el movimiento social, que haya una conspiración expresada a través de los partidos políticos del sistema, incluyendo los que perdieron en las elecciones del año pasado, y que haya también una conspiración Cristian te tiene una pregunta más expresada tarde a través al respecto. del sector empresarial Busca la del país. declaración. Y mucho menos, si quiero ser enfático, con Luis José, subrayado, Luis José, con subrayado, Luis José. y mucho menos El del sector sector turístico. generador, porque el sector generador, bueno, generador, se ha convertido en el principal aliado del gobierno Seguro. en el desarrollo de los Luis proyectos, José, Luis José. de los proyectos Luis José, mira. de renovación de la matriz Si no- energética anunciada por el gobierno. Han sido esas. Si no te cuesta mucho trabajo. No, espérate un momentito, no, porque, óyeme, No, déjalo, a que veces tiene que yo terminar. hablo. Y cuando yo hablo me gustaría tener la oportunidad Pero de te hemos concluir escuchado y de- 2 veces ya. Sí, pero por favor, Creíamos que tú yo te habías voy a escuchar a ti. concluido, Si Luis, quieres, escúchanos. me puedo Pero sentar a ¿qué te escucharte. falta? Te va No, adelante, decir adelante. lo que no he dicho. Dilo. Entonces, quiero recordar. Nadie te ha quitado a ti la palabra. Gracias, Consuelo. No, adelante, Muchas gracias adelante. por ese reconocimiento. Miren, en el Mira, tema, Cristian, en el tema de los generadores, señores, Esperen, tenemos ¿cuáles que han sido los terminar. proyectos de desarrollo energético más Pero importantes? no te salgas del que se han tema. No, No lo es para fundamentar. Es para fundamentar mi Ahorita afirmación hablamos. de que Leonel, el que va a tampoco responder, que responda hay, de esa vaina. hay conspiración desde el sector generador. Leonel, el que va a responder por toda el esa proyecto de los cocos, Con toda esa el proyecto privatización. eólico de los cocos, ¿de dónde Ay, viene? pero- ¿Quién lo inauguró? El Eso es de presidente. los bichinos. El proyecto del Larimar en Barahona, ¿quién lo inauguró? El presidente Danilo Medina. El proyecto de biomasa de San Pedro de Macorís, encabezado por los Vicini o el grupo Inicia. ¿Quién lo inauguró? El presidente Danilo Medina, y lo asumió realmente como una acción que se corresponde con la posición y las estrategias de desarrollo energético del gobierno. Y el proyecto de energía fotovoltaica de Luis José. Monteplata, con una inversión de 110 millones de dólares.
¿Quién lo Voy va a apoyar? Bien. El sector Pero deja que privado, haga señores. pero deja que- Ese sector Anda, generador. diablo. Entonces, no hay tal conspiración. Está Ni bien. en la sociedad, ni en los partidos políticos, ni en el sector empresarial. Está bien. Mira, yo no- pero tú yo eres no- del sector perdón. empresarial. Uno- que No, con no, tanto no, afán. no, es que quiero ser justo. Yo no creo que haya No conspiración. defiende Si yo no sector tengo, empresarial. no, Ellos sacaron a Hipólito es que y yo al soy PRD. comunicador en este Luis, escenario, yo soy un óigame, No, comunicador. tú eres un comunicador Luis, óigame esto, excelente. óigame No, esto. gracias. Luis, Excelente, yo no creo que haya excelente. conspiración, pero este último párrafo de una declaración de Luis que dije hace mucho rato Ay, sí, ¿verdad? que habría que verla, y la estoy leyendo de Corre Ahí te Tavera, bombea. de Jorgito. Sí, Tavera. Al recordar la gesta histórica de 1965, dice Luis Abinader, los dominicanos debemos oponernos con todas las fuerzas a que el Estado sea manejado como un bien privado, lo que empuja conflictos como los que condujeron a la aleccionadora Guerra Civil de 1965, sobre todo a la bochornosa intervención extranjera que mancilló nuestra soberanía. Ay, mi madre. Entonces, ¿qué? Que vamos para la guerra. Lectura. Yo te lo dije. Lectura. Luis, La dile a Luis principal que te lección explique. que dejan al pueblo Dile a Luis que te lo dominicano, explique. oye esto, Que si es para la guerra que vamos otra vez. la principal lección, dice Mira. Dice no queda Luis mal. Abinader, la principal lección que dejan al pueblo dominicano la guerra cívica y la intervención de 1965 es que debemos cuidar el Estado de Derecho que se ve erosionado por el respeto a la Constitución y las leyes por parte del actual gobierno.